Como todos ya sabemos, Francia es uno de los países que recibe una mayor cantidad de inmigrantes, principalmente procedentes del continente africano. Esto hace que varios futbolistas que representan al país europeo hayan nacido o tengan raíces fuera de las fronteras del país. Obviamente el tener la opción de representar una potencia mundial como Francia es algo sumamente tentador, y la mayoría decide vestir la camiseta del país que los formó como futbolistas. Pero hay un pequeño grupo de jugadores que por diversas circunstancias optan por representar a las escuadras de sus orígenes, así que hoy vamos a conocer a algunos de estos futbolistas. Acompáñenme a conocer 16 jugadores que pudieron representar a Francia, pero escogieron otras selecciones. Mehdi Benatia nació y creció en una comuna francesa de Corcougnès, de madre argelina y padre marroquí, formado futbolísticamente en la cantera del Olympique de Marsella. En los inicios de su carrera fue parte de la convocatoria francesa que participó en las eliminatorias de la Eurocopa en el año 2004. Pero Benatia fue uno de los futbolistas sacrificados en el último recorte del equipo y no disputó dicho certamen. Este suceso fue una de las principales razones por las cuales terminó aceptando la oferta de representar a Marruecos, país de donde es originario su padre. En declaraciones ha dicho textualmente, y cito: "Elegí a Marruecos porque me dejé guiar por el corazón". Rafael Guerreiro nació en la ciudad francesa Le Blanc-Ménil, de padre portugués y madre francesa. Recibió ofertas de ambos países para ser parte de la selección. Nació y vivió siempre en el país galo, pero se decantó por representar al país luso. Se integró a la selección sub-21 de Portugal y disputó partidos para lograr la clasificación a la Eurocopa sub-21. Su selección ganó todos los partidos que jugó y se clasificó al torneo. Hizo su debut en el año 2014 en un duro encuentro contra la selección de Armenia. Desde ese día, Guerreiro ha sido parte importante de la gran camada de futbolistas que le entregaron a Portugal los 2 primeros títulos de su historia en este deporte. Con 26 años, parece que no se arrepiente en lo más mínimo de su elección. Amine Harid es uno de los últimos futbolistas que abandonaron la opción de jugar con la mayor de Francia. Este centrocampista jugó absolutamente en todas las divisiones inferiores de Francia, siendo uno de los mayores prospectos de la misma, a tal punto que fue parte del conjunto francés que levantó la Eurocopa sub-19 del año 2016 y fue elegido en el 11 ideal de dicho torneo. Así fue ascendiendo de categorías hasta llegar a la sub-21, donde le fue entregado el prestigioso número 10 del equipo. Para sorpresa de todos, cuando parecía que estaba más que amarrado con la selección francesa, tan solo un mes después de su debut con la sub-21, llegó Marruecos y lo sedujo ofreciéndole ser el número 10 de la selección mayor, lo cual le aseguraría un lugar en el Mundial de Rusia 2018. Obviamente dijo que sí y a día de hoy es una de las mayores estrellas del país africano. De Jeremy Boga hablamos hace poco en el canal, ya que formó parte de mi top de mejores extremos izquierdos de la actualidad, pero para llegar a su buen momento actual, antes tuvo que pasar unos cuantos tragos amargos, principalmente con la selección francesa. El habilidoso extremo del Sassuolo fue bastante constante en las convocatorias de las selecciones francesas sub-16 y sub-19. Desafortunadamente para él, nunca logró destacar del todo, y a pesar de ser parte de 2 procesos, no fue convocado nunca a ni una sola cita importante, siendo siempre descartado por el entrenador en el último momento, como en los 2 torneos europeos sub-19 de 2015 y 2016. Esto hizo que se diera cuenta que no iba a tener oportunidades con Francia, así que en 2017 aceptó la oferta de representar a Costa de Marfil, país de donde son originarios sus padres. Extrañamente, hasta el día de hoy solo ha jugado un partido con los elefantes y no ha vuelto a ser convocado por dicha selección. El extremo del Arsenal, Nicolas Pepe, es otro franco marfileño que escogió representar al país africano, pero a diferencia de todos los antes mencionados, Pepe nunca ha representado a Francia ni siquiera en las divisiones inferiores, a pesar de ser su país natal. Esto debido a que en sus inicios se movió principalmente en conjuntos modestos del fútbol francés, por lo cual no tenía tantos reflectores. En 2016 la selección marfileña lo convocó por primera vez. Curiosamente, su partido de debut fue teniendo como rival a la poderosa selección francesa. Pepe jugó 4 minutos en ese partido que terminó 0-0. Su primer gol con Costa de Marfil lo anotó un año después de su debut, en un partido amistoso contra el representativo de Togo. Desde ese día su crecimiento ha sido exponencial, brillando de gran manera en la liga francesa y ahora mismo en la Premier League. Anthony López es hijo de inmigrantes portugueses que llegaron a Francia en busca de una mejor vida. López comenzó su carrera en 2007 defendiendo los colores del Olympique de Lyon. En 2013 tomó las riendas del arco y desde ese día no las ha soltado, siendo un líder absoluto del club.
A pesar de haber nacido en Francia, él ha declarado siempre que quiso defender los colores de la selección lusa, ya que de ahí vienen sus raíces. Forma parte del representativo portugués desde la división sub-17, a la cual fue convocado por primera vez en el año 2007, y hasta el día de hoy sigue siendo una constante en las convocatorias del equipo. Formó parte del plantel campeón de la Eurocopa y fue convocado al Mundial de 2018. Desafortunadamente para él, nunca se ha podido ganar un puesto titular, siendo suplente casi siempre, exceptuando algunos partidos amistosos. Aún así, hablamos de uno de los mejores arqueros del campeonato francés y un recambio de lujo para Portugal. Sébastien Haller es el último futbolista que se coló en este video, ya que hasta hace una semana era elegible para representar a Francia. Él, nacido en la ciudad de Ohio, vistió el azul en todas las selecciones inferiores desde la sub-16 hasta la sub-21, un jugador que en varias ocasiones llegó a estar contemplado para ser convocado en la selección mayor gracias a sus extraordinarias actuaciones en la Bundesliga. Pero por diversas circunstancias, esto nunca se llegó a dar. Como todos ya sabemos, en el verano de 2019 fichó por el West Ham. Esto trajo consigo un bajón de rendimiento tremendo que a día de hoy lo tiene en la banca del cuadro inglés. Por esta razón, la opción de representar a Francia se esfumó, y podemos decir que no le quedó de otra que aceptar la oferta del país de sus padres, Costa de Marfil, selección con la cual debutó con gol apenas el 12 de noviembre de este mismo año, en un encuentro de Copa Africana contra Madagascar. El canterano del Stade Reims, Aissa Mandi, pasó toda su vida en Francia, pero al ser hijo de inmigrantes argelinos, tenía muy arraigadas sus costumbres y creencias del país africano. Por esta razón, a pesar de haber tenido propuestas de representar a Francia en divisiones inferiores, nunca aceptó el llamado. Siempre tuvo claro que la única camiseta nacional que él quería portar era la del país de sus orígenes. Fue en marzo de 2014 cuando recibió su primer llamado con el conjunto argelino, y desde ese día se ha vuelto un fijo en las convocatorias. Romain Saïss nunca destacó de gran manera en Francia, ya que se desempeñó principalmente en la segunda división, o la zona baja de la élite francesa. Por esta razón, nunca fue tomado en cuenta para representar al conjunto campeón del mundo. Esto fue gratamente aprovechado por Marruecos, y en noviembre de 2012 se ganó su convocatoria con los Leones. Era una apuesta arriesgada, ya que no era un jugador que destacara, pero al final resultó sumamente bien, ya que ahora Saïss está brillando con los Wolves en la Premier League y es un inamovible en el 11 de Nuno Espíritu Santo y también un líder en la saga marroquí. Al igual que Saïss, Moussa Marega se movía en equipos de escala menor al inicio de su carrera, por ello nunca fue tomado en cuenta para las exigentes convocatorias del conjunto francés. Después de buscar oportunidades hasta en la Liga de Túnez, logró encontrar un lugar en Portugal, y allí fue donde llamó la atención de la selección de Mali, que gracias a la conocida regla del abuelo, logró ser elegible para esta selección. En marzo de 2015 fue llamado por primera vez con Mali, y viendo que no recibiría oportunidades en Francia, decidió aceptar el llamado de la selección africana. Ismael Benacer es actualmente una de las mayores perlas que tiene entre sus filas el Milan. El histórico club italiano vio en Benacer un potencial tremendo. Este mismo talento fue lo que lo llevó a representar a Francia en las categorías sub-18 y sub-19. Al haber pasado por la cantera del Arsenal, Francia lo veía como uno de los herederos de su gran centro del campo, pero gracias a las nacionalidades de sus padres, las selecciones de Marruecos y Argelia también se mostraron sumamente interesadas en sus servicios. En Francia solo le ofrecían un puesto en la sub-20 y tendría mucha competencia para llegar al primer equipo. Marruecos le ofreció jugar en la sub-23, a un solo paso de llegar a la selección mayor, pero Argelia le ofreció un puesto titular en la selección absoluta. Esta última propuesta fue la vencedora y le hizo decantarse por los zorros del desierto. En el año 2019 fue parte fundamental del conjunto argelino que ganó la Copa Africana de Naciones, y a día de hoy es uno de los prospectos más grandes en su posición a nivel mundial. Sin duda una dura pérdida para Francia. Edouard Mendy llegó a militar en la sexta división del fútbol francés, pasando por ratos sumamente amargos hasta el punto que hace unos años llegó a considerar retirarse del fútbol con solo 23 años, pero gracias a su hambre de gloria logró pasar su mal rato hasta que en 2016 subió a la primera división francesa. En un inicio llegó a ser llamado con la selección de Guinea-Bissau, pero nunca llegó a debutar. Fue hasta hace 2 años que la selección de Senegal lo llamó por primera vez, cuando aún defendía la portería del Stade de Reims. Hasta el día de hoy ha disputado 7 encuentros con los Leones. Apenas hace 2 meses, después de una fantástica temporada, fue fichado por el Chelsea. En muy poco tiempo se ha ganado un puesto titular en el equipo de Frank Lampard. Sin duda ese chico sería una muy buena opción si Francia se hubiese fijado en él, ya que era elegible por la selección francesa gracias a que nació en dicho país. Gonzalo Higuaín ha tenido una carrera llena de luces y sombras. Argentina, donde siempre fue blanco de críticas durante su estancia en la albiceleste.
debido a errores puntuales que llegaron a costar puntos e incluso títulos al conjunto sudamericano, lo que ha llevado a que muchos aficionados se llegaran a preguntar qué sería de la historia reciente de la selección argentina si Higuaín no hubiese sido parte del conjunto en los últimos años. Y esto es debido a que el actual artillero del LA Galaxy no nació en tierras argentinas, sino que el país que lo vio nacer fue Francia. Ahí pasó gran parte de su niñez y es por eso que los europeos le dieron bastante seguimiento en sus primeros años de carrera, pero siempre tuvo bien arraigadas sus raíces por el país sudamericano, lo cual le hizo rechazar rotundamente a la Federación Francesa, decantándose por representar la camiseta albiceleste por primera vez en la Sub-23, de la mano de Sergio Batista, que por aquellos años era el seleccionador de dicho conjunto. Ahí fue donde Higuaín defendió por primera vez los colores de la bicampeona del mundo. Kalidou Koulibaly es a día de hoy uno de los centrales mejor cotizados de todo el fútbol europeo. Este zaguero ha conseguido llegar a la élite de este deporte de la mano del Nápoles de Italia, lo que le ha llevado a ser seguido por varios clubes de élite en los últimos años. Obviamente todos estamos acostumbrados a verlo defendiendo la camiseta de la selección senegalesa, tanto en mundiales como en competiciones africanas. Pero lo que algunos no saben es que en sus inicios era un prometedor seleccionado francés en la selección sub-20, ya que tuvo la fortuna de nacer en tierras europeas. Formando parte de la cantera del Metz, fue convocado al Mundial sub-20 y al famoso torneo Esperanzas de Toulon, ambos certámenes llevados a cabo en el año 2011, consiguiendo un cuarto lugar en el Mundial sub-20 con la selección francesa, siendo una pieza clave en el 11. Después de su gran participación en dicho mundial, fue traspasado al Genk de Bélgica para continuar con su formación. Afortunada o desafortunadamente para él, este movimiento provocó que la selección francesa perdiera interés en él, y fue ahí donde la Federación Senegalesa hizo todo lo posible para quedarse con este gran futbolista. Fue a inicios de 2015 cuando hizo su debut oficial con los Leones, convirtiéndose en un referente del conjunto africano y en uno de los mejores centrales del mundo. Seguramente en Francia lamentaron bastante perder a este gran jugador. Riyad Mahrez a día de hoy es un jugador de élite, pero en sus inicios era un jugador completamente desconocido por el mundo del deporte, por ser un canterano de un modesto equipo de la segunda división francesa. Hijo de dos ciudadanos argelinos, nació en Francia y ahí maduró como persona y como futbolista. Gracias al buen ojo de Leicester City, el franco-argelino logró llegar a las islas a inicios de 2014. Toda la calidad que desparramaba en el campo semana a semana provocó que comenzara a llamar la atención de la selección argelina y en mayo de 2014 decidió aceptar la convocatoria de la selección africana como una forma de homenaje al representar al país de su padre, que había fallecido unos años antes. Hizo un grandísimo debut en un amistoso contra la selección de Armenia. En este encuentro se destapó con 2 asistencias, ganando en muy poco tiempo un puesto titular con los Zorros del Desierto. A día de hoy es el capitán del combinado africano, que ganó la Copa Africana de Naciones el año pasado, y uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición. Sin duda, una baja bastante dura para la Federación Francesa. Pierre-Emerick Aubameyang posiblemente es la baja más dolorosa que se ha llevado Francia en los últimos años, ya que hablamos de uno de los mejores delanteros del mundo en los últimos años. Este veloz delantero tuvo la posibilidad de representar a 3 selecciones diferentes. La primera es Francia, obviamente por haber sido concebido en territorio francés. Seguramente muchos no lo sabían, pero Aubameyang también pudo ser parte de la selección española, gracias a su madre que es oriunda de la península ibérica. Y por último, Gabón por ser el país que vio crecer a su padre. Al final fue esta última quien ganó la contienda por el canterano del AC Milan, aunque la selección francesa estuvo muy cerca de robárselo en 2009 cuando apenas comenzaba a destacar con los Rossoneri. Lo convocaron para una concentración de la sub-20, sin embargo no consiguió llenar el ojo al entrenador y lo dejaron ir. Por su parte, España nunca mostró interés por el jugador, y fue ahí donde la modesta selección de Gabón logró conseguir al que a día de hoy es el mejor futbolista que ha llegado a vestir la camiseta de las Panteras. Con un delantero como Aubameyang, la actualidad de España y Francia sería aún mejor de lo que ya es. Y este fue el pequeño repaso a estos grandes futbolistas que por diversas razones declinaron la opción de representar a la poderosa selección francesa. Me gustaría que en la caja de comentarios me digas qué otros futbolistas recuerdas que hicieron estos movimientos parecidos y prefirieron jugar con otras selecciones. Antes de terminar el video, tengo que darle las gracias a todos ustedes por el apoyo recibido. Hace poco rebasamos la barrera de los 1000 suscriptores y vamos por muchos más. Si el video fue de su agrado, no olviden dejar una manita arriba y suscribirse si aún no lo han hecho, y sean parte de esta familia que día a día crece un poco más.
Sin nada más que añadir, yo me despido, no sin antes recordarles que nosotros derramamos sangre, sudor y fútbol. Nos vemos en un próximo video.